Pues se duerme tarde. Con la primera historia recomendada por Eddie Eori, que es la muerte, sospechoso accidente del hijo de Carlos Menem. Lo dijo. Y lo voy a tener que nombrar 26.000 veces acá, así que creo que van a tener que estar constantemente con la mano en el huevo o la teta izquierda, así que porque lo voy a estar nombrando constantemente. Para mí ahí es el motivo de la caída de Claro. Claro, ahí está porque se está cortando y se está cortando ahora. Lo nombramos y se cortó. Así que bueno, vamos a comenzar con esta historia. Vamos a empezar con un poco de contexto. ¿Quién era Carlos Menem Jr.? Era el hijo mayor del presidente argentino, el expresidente argentino, y bueno, que falleció en un accidente de helicóptero en sospechosas situaciones. Pero bueno, el contexto de lo sucedido en el año 95 fue que, bueno, en los 90, pleno gobierno de Menem, que el gobierno de Menem, que por sí no era muy transparente, o sea, ya tenía bastantes cosas turbias detrás, bastantes tratos con distintos países, distintas asociaciones no muy limpias, por así decirlo. Estaba muy relacionado con el abastecimiento de armas ilegales a Croacia y a Bosnia, que eran apoyados por Irán. Menem estaba metido en cosas bastante extrañas. Por algo se ganó esa fama que tiene, ¿no? Durante el 90, más específicamente en marzo del 92, sucedió el primer atentado terrorista, que va a tener mucho que ver más adelante en la historia. El primer atentado terrorista argentino, que fue a la Embajada de Israel en marzo del 92, que constó con 22 muertos y aún sigue sin resolverse. También estuvo el atentado de la AMIA en julio del 94, que tuvo 85 muertos y más de 300 heridos, que al igual que el caso anterior sigue sin resolverse, y en ambas ocasiones las investigaciones de ambos casos fueron desprolijas, y también en ambos casos se resolvió que el máximo sospechoso era el Hezbollah Islámico, pero nunca llegó a nada concreto. Pero vamos directamente al caso de Carlos Menem Jr., que fue en marzo del 95. Estaban cerca de las elecciones argentinas y todo apuntaba a una reelección de Menem. El hijo Carlos Menem Jr. tenía 26 años y estaba piloteando un helicóptero con otro famoso piloto argentino llamado Silvio Olter, que iban rumbo desde la capital hacia Rosario. Según las fuentes oficiales, las hélices del helicóptero chocaron con unos cables de alta tensión y la máquina descendió en picada hasta estrellarse en un campo cercano a la ruta. Y bueno, ambos fallecieron, por lo que dicen, como dijimos, las fuentes oficiales, un accidente. Fue a la estratosfera, muchachos. Las pericias principales, las fuerzas aéreas y hasta el mismo Menem afirmaban que era un accidente, entonces como que no cabía una duda, por lo menos en los primeros días del accidente. Pero a pesar de todo esto, de la confirmación de hasta el mismo padre del fallecido, que era Menem, la madre, Zulema Yoma, insistió que no solo fue un accidente, sino que era un atentado, que fue un atentado a la muerte de su hijo. La causa se archivó en el 98, ya que no había pruebas suficientes para seguir con la investigación, pero volvió a abrirse en 2010 a causa de las insistencias de Zulema, que la madre e incluso la gran parte de la opinión pública, los medios, apoyan la teoría de que esto fue un ajuste de cuentas contra el gobierno de nuestro querido Carlos Saúl, por tratados mafiosos no cumplidos por su parte. Pero vamos directamente a por qué se piensa que fue un atentado y no un accidente. En febrero de 1995, un mes antes de este supuesto accidente, un agente de inteligencia llamado Mario Igliarrizzi envió una carta al ministro de Interior del gobierno de Menem, en la cual el espía afirmaba que se estaba planeando un atentado contra la familia del presidente, relacionado indirectamente con el caso de la AMIA.
y un mes después la muerte de Carlos Menem Jr. También un amigo del hijo del presidente declaró que este mismo recibía constantes llamados a su Movicom, porque recordemos, bueno, que esto fue en el 95, donde nadie hablaba y que eso asustaba mucho e incomodaba a Carlos Jr. Qué raro decirle Carlos Jr. Y antes que el apellido, yo se lo digo Sí, todavía. sí. Bueno, el día que Carlitos... el día que Carlitos... Uy, me reventó el oído, no sé qué fue eso. Perdón. El día que Carlos Jr. piloteó el helicóptero, su jefe de custodia personal que le había asignado el padre, pidió que se redujera el número de agentes y que lo iban a proteger del viaje hasta donde partía el helicóptero, que se redujera la cantidad de seguridad, y una vez en el aire, los pocos guardias que debían vigilar el helicóptero desde la ruta frenaron a cambiar una rueda a 20 kilómetros antes de donde ocurrió el accidente, supuestamente. En la fotografía de archivo, las fotografías policiales, en algunas partes del helicóptero se pueden llegar a percibir impactos de balas, pero el vehículo fue entregado inmediatamente a la aseguradora e incluso desapareció la gran parte del mismo. Solo hubo un peritaje de la nave, no hubo un peritaje de la aeronave, solo hubo un pedazo de chapa de ella, o sea, era muy desprolija. Todo el caso se caracteriza por ser muy desprolijo en todo lo que es la parte judicial, y todo eso se caracteriza por tener muchas fallas que... Nada, eso. El cuerpo de Carlos Menem Jr. tuvo una autopsia más que dudosa y bueno, tardó como 2 semanas en hacerse, además de que el accionar de la ambulancia cuando el cuerpo de Carlos Saúl Menem Jr. Aún estaba agonizando. Parece que lo dijo entero, Miguel. No se saltó una letra. Fue completamente desprolijo, o sea, la ambulancia se llegó muy tarde y también cuando debían llevarlo al hospital tardaron un montón, llevaron el cuerpo por una ruta que no era la más corta, por así decirlo. Y bueno, incluso Zulema, la madre, afirmó que el cuerpo del ataúd que enterraba con el nombre de Carlos Saúl Menem Jr., Tomás, no era su hijo y que lo habían cambiado para ocultar los supuestos orificios de bala. Esto de por sí ya es bastante extraño para lo que sería un simple caso de accidente aéreo, por así decirlo, pero acá empieza lo verdaderamente turbio, diría Magnus Mephisto, cuando entra a los bosques cuando entra a los cementerios de... ¿Te acordás? Los videos de Magnus Mephisto eran hermosos. ¿Cuáles? Magnus no murió mucho, no consume mucho más. ¿No? Los que entraba adentro de los de los cementerios y encontraba huesos o cosas medio satánicas. Era buenísimo. Pero bueno, para empezar con esta parte que para mí por lo menos considero que es la más turbia, la gran mayoría de los testigos que iban a declarar a favor de la teoría del atentado y de por sí de Zulema murieron todos por demás extrañas circunstancias. En un lapso de no más de 2 años murieron de 11 a 14 testigos, no se sabe bien, pero todos testigos que apoyaban la teoría de que esto había sido un atentado y no un simple accidente. Para empezar, estaba Lorenzo Siri, que era el cuidador del campo donde se estrelló el helicóptero. Declaró ver 3 explosiones, además del impacto de la aeronave. Además dijo ver muchos sobres, maletines y dólares desparramados por todo el suelo. El 18 de abril del 95, o sea, un mes después del accidente, fue atropellado por un Fiat 147. Ah, macanudo. Sí. Bueno, pero por un 47 capaz que sobreviví, ojo. Bueno, este pobre Lorenzo no. Miguel Lukov, que fue el perito designado por la Fuerza Aérea y fue el primero en llegar al lugar del accidente, días después de asegurarle a la fiscal del caso que lo ocurrido no había sido un accidente como todos decían, fue asesinado a balazos a la entrada de su domicilio, pero no le robaron nada. Entonces, bastante curioso.
Pocos días después, el asesino de Miguel lo atraparon, confesó que había sido él, que era Ángel Antacle, y también fue fusilado en sospechosas circunstancias. Y pocos meses después murió el ayudante del perito principal, Miguel Lukov, que Félix Bonachera, en un intento de robo. Por otro lado tenemos a Héctor Bocino, que era el comisario general de la policía bonaerense, que, bueno, entre otras cosas perteneció a la División General de Helicópteros de la provincia, y también fue el primero en revisar el helicóptero. Y dicen que sabía mucho más de lo que había declarado. Y 2 años y 3 meses después del hecho, en un supuesto intento de robo fue asesinado, pero tampoco terminaron robando nada. Tenemos también a Hugo Sánchez Trota, que era un preso que le enviaba cartas a la familia Menem diciendo que tenía información del caso y se comprometía a declarar a cambio de su liberación. 2 días después de salir de prisión, que ya estaba listo para declarar, fue baleado por la policía por supuesta resistencia a la autoridad. El juez de la causa citó al hermano de Hugo, que Antonio Sánchez Trota, y declaró que... ¿Por la policía? Sí, por resistencia a la autoridad. Sí. Después el juez de la causa citó al hermano de Hugo, que era Antonio Sánchez Trota, y declaró que el hijo del presidente lo mataron por estar involucrado en el narcotráfico. Días después también fue asesinado. José Luis Mancini, que era el perito de la División Balística y Criminalística de la Gendarmería Nacional, dio a conocer en el 97, ya 2 años después del accidente, archivos que afirmaban que había orificios atribuidos a balazos en la nave. Días antes de entregar estos archivos a la justicia, recibió llamados amenazantes donde advertían que, en palabras del amenazador, ¿cómo se diría? Sí. No. Bueno, de la persona que lo amenazó, dijo: cualquiera de tu familia puede sufrir un destino peor que el de Carlitos, y a los 11 días 4 hombres balearon a su hermano y lo mataron. Hugo Boccolini era un camionero que venía por la ruta y vio todo lo ocurrido, y dice que llamó a su esposa y le dijo: no sabes lo que acabo de ver, cuando llegue a casa te cuento. Pero adivinen qué, nunca llegó a su casa. Lo encontraron en su camión con un disparo en la jeta y para la justicia fue un suicidio. Yo me imagino este pobre hombre que iba con su camión y vio esto y quedó así. Los limpiaron a todos, loco, ¿eh? Sí, bueno, es muy, muy peliculero, loco. Sí. Exactamente, es muy de película. Es como hay que limpiar todos los cabos sueltos, y los limpiaron literalmente a todos. Carlos Santander decía que tenía videos exclusivos de la caída de la aeronave y murió días después de decirlo. Pedro Martínez fue el primer médico que llegó al lugar y en atender a Carlos Menem Jr. y murió meses después del hecho. Y por último, Rodolfo Cortese decía tener grabaciones de la cabina del helicóptero con la voz de los últimos momentos de Carlos Jr. Y murió de manera sospechosa en un supuesto ataque al corazón, y fue quemado automáticamente sin habérselo consultado con la familia. Hasta acá tenemos algo completamente turbio de muy heavy, amigo. O sea, más allá de lo que pudo haber pasado, es muy curioso que se hayan muerto todos los que por alguna u otra razón iban a declarar en contra, no en contra, pero a favor de esta idea de que no era solo un accidente. Y no es que fueron uno o dos que hubiese sido igual de mal, pero fueron entre 11 y 14 personas las que murieron. Que murieron accidentalmente después del accidente, como súper claro, la verdad. Sí. Bueno, entre otras cosas, Zulema, la madre, que nunca paró de insistir en que había sido un atentado, envió fotografías de la nave para hacer una pericia y afirmaron que podía haber 2 disparos en las chapas del helicóptero que se le atribuían a un arma de fuego, pero esto fue desestimado por un juez, por la justicia, por un juez que actualmente sigue siendo, juez, y es bastante polémico, que no recuerdo el nombre, lo tendría que haber anotado.
Zulema afirma que la muerte de su hijo fue el tercer atentado nacional, que le continuaban a los atentados de la AMIA y la embajada. Y varios exfuncionarios piensan lo mismo, o sea que todo esto fue un ajuste de cuentas, que más que nada por parte de Siria, por pactos no cumplidos por el presidente Menem, que todo habría surgido en 1988 cuando el todavía no presidente en ese momento se reunió con el ex dictador Hassan Salazar, que en ese momento era presidente de Siria, donde le proporcionó $8 millones para la campaña política, pero a cambio Menem le debía ceder un reactor nuclear a Siria, pero esto nunca pasó. Y para terminar, un giro que muchos pensaban que no iba a pasar fue cuando en 2016 el mismo Carlos Saúl afirmó, después de siempre haber defendido la teoría de que había sido un accidente, afirmó que a su hijo lo mataron y le dio toda la responsabilidad al Hezbollah, a la misma organización de los primeros 2 atentados, y afirma que Carlos Jr. agonizó un tiempo en el suelo y hasta que le robaron el Rolex que siempre llevaba con él, que tiempo después regresó a Menem, pero de formas no muy claras. Y bueno, ahora ese mismo reloj está exhibido en el Museo del Bicentenario, que es el Museo de la Casa Rosada. Y bueno, la causa se cerró nuevamente, así que todo concluyó en un accidente aéreo con unos cables de alta tensión y las aspas del helicóptero, pero con 14 testigos muertos.